Enorme gusto, como siempre, que venimos aquí a las oficinas de Deloitte, saludar a Francisco Pérez Cisneros, socio director general de Deloitte. ¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenos días, Beltrán, a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a platicar del Barómetro de Empresas, edición número 37 ya. El Barómetro de Empresas es la encuesta que toma el pulso del sector empresarial. Cuéntame cuántas personas fueron entrevistadas para este barómetro. Mira, en esta ocasión alrededor de casi 800 ejecutivos fueron los entrevistados, donde la verdad es que se ve una muestra muy interesante, muy representativa, pues del empresariado y de los altos ejecutivos del país. Sí. Bueno, ¿y cómo distinguirías en términos generales esta edición de ediciones anteriores? ¿Hay un punto de quiebre? ¿Hay alguna cosa que te llame mucho la atención respecto de la edición pasada o de la edición de hace un año? Cuéntame un poco. Sí, claro. ¿Qué percepción te deja? Claro, Pascal, mira, un par de temas a resaltar. Uno referente en sí a la encuesta que siempre hacemos, ese pulso que siempre tomamos, y el otro, cada encuesta, nosotros incluimos unas preguntas que le llamamos de coyuntura, que en esta ocasión tienen que ver preguntas muy particulares con respecto al gobierno electo. Y en ambos casos hay temas a resaltar. Permíteme señalar primero en relación en general a la encuesta, y resulta que las expectativas que se ve por parte del empresariado y de los altos ejecutivos con respecto al gobierno son muy altas. Nosotros siempre preguntamos, por ejemplo, cómo ven el entorno de negocios, que considera varios elementos de ese entorno de negocios, pero cómo ven el entorno de negocios con respecto al próximo año. Y típicamente lo que hemos visto es que aproximadamente entre un 20 y 23% nos dicen que va a estar mejor, y todos los demás dicen o que va a estar igual o peor. Eso es un porcentaje bajo. Sí. Y en esta ocasión, el porcentaje en promedio, lo que nos están diciendo que va a estar mejor, es alrededor del 32%, es decir, 10 puntos porcentuales. Si lo comparamos contra la encuesta anterior y contra el año anterior, un 50% más están diciendo que va a estar mejor. Es decir, es un incremento sustancial con respecto, y esto nosotros lo atribuimos precisamente la expectativa que existe hacia el nuevo gobierno electo. Es decir, se están creando muy altas expectativas, y me parece que el gobierno luego entonces va a tener un compromiso alto para poder cumplir con estas expectativas. De lo contrario, pues puede correr el riesgo de perder la credibilidad con la que hasta ahorita está gozando. Sí, aquí lo veo. Hace un año, 23% de los encuestados pensaba que un año después estaría mejor el clima de inversiones. En esta encuesta es el 37, 23 contra 37, la situación económica 23 contra 36, el empleo 21 contra 33, la disponibilidad de crédito 22 contra 29 y la seguridad pública al doble, más del doble, 13 contra 27. Altísimas expectativas que, pues ahí estoy de acuerdo contigo, es una interpretación, pero no hay muchas hipótesis, tiene que ver con el cambio de autoridades federales que se producirá el próximo 1 de diciembre. Así es, porque como te decía, en todas las encuestas anteriores, muy similares los porcentajes, y ahorita sí se nota un incremento bastante sustancial. Luego también les preguntamos, y siempre hacemos esta pregunta, con respecto ya en su entorno local, en su entorno que está viviendo, es decir, de su empresa, ellos cómo ven que se van a encontrar con respecto al próximo año. Y típicamente en este sentido siempre los empresarios y los ejecutivos son mucho más optimistas que con respecto a lo que ven el entorno económico. Y la verdad, lo que sí notamos curiosamente es que no notamos una mejoría en ellos cómo ven a su empresa de aquí a un año. Es decir, sí se prevé que el entorno de negocios va a estar bastante mejor, pero en cuanto a ellos, siguen pensando que les seguirá yendo bien. Siempre hay una disasociación entre el entorno de negocios y lo que los empresarios ven que pueden lograr por sí solos. Y para ser más puntuales, entre mejor igual, el año pasado dijeron el 92% que iban a estar entre mejor igual. mientras que en este año, en octubre de 2018, el 91% dice que van a estar mejor igual. Es decir, prácticamente es la misma respuesta, pese a que tienen altas expectativas con respecto al desempeño del macroeconómico. Cuesta trabajo a lo mejor asociarlos, o más bien, pues más de un 91% que diga que está mejor igual sería
digo, ya no puede haber más del 100%. Claro. Entonces, yo creo que siempre la expectativa de los empresarios es alta en lo individual. Y cuando les preguntamos lo mismo con respecto al año anterior, su respuesta siempre es más o menos similar, entre igual o mejor. En esta ocasión andan alrededor del 86%, del 85%, sí, mientras que el año pasado esta respuesta fue del 89%, es decir, siempre con respecto al año pasado porque como ya son datos que ya sucedieron, son más realistas y saben cómo se comportaron. Aproximadamente el 60% en ambos años dicen que están igual con respecto al año anterior. Bueno, entonces, altas expectativas respecto del futuro, optimismo respecto del desempeño de la propia empresa, pero si nos vamos a los indicadores como inflación y tipo de cambio, ahí percibo yo en los resultados mayor pesimismo. Así es, pero bueno, es una combinación. En el punto de vista del tipo de cambio, claramente un mayor pesimismo, todo pareciera que ya sabían que iba a pasar este fin de semana, puesto que el tipo de cambio en la encuesta anterior, únicamente el 29% decía que iba a estar arriba de 19 pesos. Sí. Y en esta ocasión, el 62%, es un incremento sustancial, dice que va a estar arriba o que iba a estar arriba de 19 pesos. ¿Cuándo se levantó? En el periodo fue entre septiembre y principios de octubre. De acuerdo. Aproximadamente. Bueno, pues sí, hace un año la mayor parte de los encuestados decía que el tipo de cambio estaría entre 18 y 19 y arriba de 19, pues solo el 19%. Hoy en la encuesta que estamos revisando, el 62%. Así es, una diferencia sustancial. Sí. En cuanto a la inflación, sin embargo, Pascal, sí hay, si bien es cierto, está similar, comparado con el año pasado, pues realmente se nota un poco de más optimismo. Como todos sabemos, el año pasado fue un año con alta inflación. En este año, aproximadamente el 76% nos dice que va a estar de 6% hacia abajo, más puntualmente entre el 4 y el 5%, entre el 4 y 5% de inflación, el 46% de los encuestados dicen que iba a estar la inflación en ese rango, mientras que el año anterior únicamente el 31%, pero el 25% decía que iba a estar arriba del 6%, mientras que en esta ocasión únicamente el 11% dice que va a estar arriba. Es decir, y de hecho otra de las preguntas que hacemos en evaluación del gobierno, pareciera ser que los empresarios sí evalúan bien o menos mal al gobierno en cuanto al control de la inflación. De hecho, hay una pregunta puntual que hacemos y efectivamente sí se le evalúa bien en cuanto a al control de la inflación al gobierno. Bueno, ¿te parece que revisemos lo que piensan de las amenazas para la actividad económica? Sí, claro, porque esto es algo también muy relevante. Como ya pasaron las elecciones, todavía hasta la encuesta de abril y en octubre del año pasado, un tema relevante que se veía era lo que nosotros le llamamos desacuerdos políticos internos. Mucho tiene que ver con las elecciones. En la encuesta de abril, por ejemplo, el 28% decía que esta era una amenaza a la economía. En esta encuesta baja del 28% al 16%, es decir, ya se deja de ver como una amenaza. Finalmente ya se resolvieron las elecciones, entonces se deja de ver como amenaza el desacuerdo político. Sin embargo, resurge, pero con mucha mayor fuerza, el tema de inseguridad. En las encuestas anteriores, aproximadamente el 20 y 21% decía que era una amenaza importante. En esta ocasión, el 33% dice que la principal amenaza es la inseguridad. Algo que también resalta es el tema de la corrupción. En octubre del año pasado, el 31% decía que era la principal amenaza, mientras que ahora únicamente el 20%. Yo creo que esto también tiene que ver nuevamente con las expectativas del gobierno. Pareciera ser que hay mucha credibilidad en que se logrará controlar la corrupción, puesto que este ha sido uno de los principales mensajes del gobierno electo, pero no así el tema de inseguridad. El tema de inseguridad sigue siendo una preocupación y ahora es una preocupación mayor. Sí, en un año pasa del 20% al 33% el número de los encuestados que creen que la inseguridad es el principal factor de amenaza para la actividad económica.
Bueno, ¿con qué seguimos? Pues vamos también por horas del tiempo. Si quieres pasamos con el tema de la pregunta de coyuntura, porque nos parece que está muy interesante estos puntos. Nosotros les preguntamos al empresariado y a los altos ejecutivos cuáles eran las principales prioridades que ellos veían que tiene el gobierno electo, y la principal prioridad que mencionan es el Tratado de Libre Comercio, lo cual pues a la fecha la verdad es de que el resultado con un buen resultado, un buen final hasta ahorita en cuanto al TLC, el antes llamado TLC. Ahora, sin embargo, algo que me llama la atención, que tiene mucho que ver con lo que acaba de pasar este fin de semana, dentro de las menores prioridades que mencionan los encuestados, están tres temas. La construcción del nuevo aeropuerto, donde evidentemente pues ya se vio que no es una de las prioridades a lo mejor del gobierno, la reforma energética, y el otro tema es el control al narcotráfico, y el que más llama la atención desde mi punto de vista es el control al narcotráfico, porque es un porcentaje menor que la gente piensa que está dentro de las prioridades del gobierno, y yo creo que esto es un tema relevante para nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones sacaríamos entonces de esta edición número 37? Pues mira, yo diría, lo primero es altas expectativas hacia el gobierno entrante, lo cual representa un importante compromiso y reto que tiene este gobierno para cumplir estas expectativas. Dos, lo que se espera del gobierno entrante. La población está dividida, como lo hemos visto, el 50% de la población está del empresariado suena que está muy conectado con el nuevo gobierno, pues piensa que va a estar mejor o igual de bien que el gobierno actual, pero el otro 50% piensa que va a estar peor o igual de mal, así tal cual son las respuestas. Entonces cabe resaltar. Y por último, el tema de los puntos en los que el gobierno debiera enfocarse o considera que son las prioridades para este año, como te decía, resaltando el tema del Tratado de Libre Comercio, también el incremento al empleo permanente y la lucha contra la corrupción son los principales temas que se consideran. Algo también relevante es que nosotros les preguntamos en cuanto a la confianza que tienen que la gente le tiene al nuevo presidente, al presidente electo y al Congreso, y se muestra claramente que tienen mucho mayor confianza al presidente electo que a la institución del Congreso. Es decir, el Congreso no mejoró, normalmente tenía calificaciones muy bajas, tanto en estas encuestas del barómetro como en las encuestas en general. Sale muy mal calificado el Congreso, y eso se mantiene, digamos, no hay un cambio que haya producido la elección del pasado 1 de julio. Así es, el Congreso tiene esa mala calificación. Bueno, pues muy interesante, vale la pena revisarlo en detalle. Siempre es importante pues conocer el pulso del sector empresarial que nos revela el barómetro de empresas de Deloitte. Francisco Pérez Cisneros, socio director general de Deloitte, ¿dónde lo puede encontrar nuestra audiencia? Mira, en la página www.deloitte.com/MX/barómetro de empresas. Ahí se encuentra toda esta información a más detalle. Pues muchas gracias, Paco, gracias. Y gracias por recibirnos aquí en las oficinas de Deloitte en la Torre Mayor. Con todo gusto, y muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias.